Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar el evangelio, les escribo esta carta. Estudiemos juntos Romanos capítulo 1. Nuevamente, bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarte esta mañana, que Dios te bendiga. Es momento de abrir la Biblia, momento de orar, momento de pasar a solas con nuestro Padre Celestial y poner en sus manos todo aquello que nos preocupa, nuestros sueños, nuestras metas, pero sobre todo pedir que Él nos guíe para saber cuál es su voluntad para hoy, para nosotros. ¿Vale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. Capítulo de hoy muy interesante, estamos estrenando libro, estamos en Romanos. Ayer nos quedamos que Pablo quedó preso en Roma y hoy nos encontramos que es esta carta que les escribió precisamente a esta iglesia. Esta carta es muy valiosa porque nos va a definir, nos va a enseñar un tema muy importante: cómo se efectúa la salvación. ¿Qué es la salvación? La lucha del cristiano estando salvos. ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significa la perdición? ¿Cómo actúa el ser humano cuando está perdido? Así que aquí hay temas muy importantes que, déjame decirte, dividieron por muchos años los puntos de vista dentro del cristianismo. Así que lo tenemos que estudiar con mucho calma, con mucha oración, pero sobre todo tratando de leer lo que dice la palabra de Dios. Bien, lo que resalta versículo 1 al versículo número 7 es que Pablo se presenta. Y fíjense que hay dos detalles valiosos. En primer lugar, él se presenta como esclavo de Cristo Jesús. Miren, esto es muy importante porque nos define el porqué de la vida de Pablo. Él sabía que una vez que se entregó a Cristo le pertenecía. Por eso dice: yo soy esclavo de Cristo. Ya no me pertenezco a mí, le pertenezco a Dios. Y así como un esclavo depende lo que su amo le diga, cuándo le diga y cómo se lo diga, él simplemente tiene que obedecer. Este tipo de esclavo, el doulos, sirve a su amo por amor y por una decisión propia. Y mis amigos, creo que eso nos hace falta a nosotros comprenderlo. Creo que esta frase es muy valiosa para comprender. Cuando tú te entregas a Cristo y dices: ¿sabes qué? Yo me entrego a Cristo, le pertenezco a Cristo, soy esclavo de Cristo. Muchas de las preocupaciones de la vida se van. Porque si tú le perteneces a Dios, Él va a ver sobre tu futuro, Él tiene planes para ti, tiene sueños, tiene propósitos. Tú te vas a encargar de obedecer y preguntar: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? En segundo lugar, dice que fue elegido por Dios para ser apóstol. Recordemos que en Hechos nos dimos cuenta que a los 12 discípulos se les comenzó a llamar apóstoles. Y a todos los discípulos, a todos los cristianos en general se les llamó discípulos. Ojo, espero no enredarte. Pero aquí Pablo se debió haber llamado discípulo porque él no estuvo con Jesús. Pero él reclama en el sentido de que él se hace llamar apóstol porque también se encontró con Jesús. Y dice: yo soy apóstol porque a mí también me llamó Jesús mismo. Ojo con esto es muy, muy importante. También con esto se define su propósito. Dice que él fue enviado para predicar el evangelio. Y vamos a verlo que no solamente a los judíos, sino principalmente a los gentiles. Entonces, en esta presentación vemos a un hombre completamente seguro de lo que él es y lo que él va a hacer en esta vida. Mis amigos, yo creo que eso es lo que a nosotros nos falta. Muchas veces estamos tan llenos de preocupaciones, de ansiedad, porque decimos: ¿y qué voy a hacer en el futuro? ¿Qué va a pasar conmigo? Si tú sabes que le perteneces a Dios y de veras te entregas en sus manos todos los días, tú debes de saber que el Señor te va a ocupar en algo todos los días. Todos los días. Él va a ver por ti porque tú le perteneces y tienes un propósito. Tú vas a hacer algo. Así que, mis amigos, con esto yo creo que podríamos cerrar y decir: ya con esto quedamos con una lección para el día. Pero bueno, también nos presenta en la introducción quién era Jesucristo, y habla de que Jesucristo fue descendiente de David en este mundo, pero que también en su vida se manifestó a través del poder del Espíritu Santo y principalmente en su resurrección, pues que Él era divino, Él es hijo de Dios.
Él es Dios mismo. Y de esto trata el Evangelio. También les escribe, versículo 6 dice, les escribo a ustedes, incluidos los gentiles, que fueron llamados a pertenecer a Cristo. Fíjense, ahora esto te toca a ti y a mí, que Dios escribió inspiró este libro de Romanos, esta carta de Romanos, para nosotros que somos llamados también a pertenecer, a ser dulos, a ser esclavos de Cristo Jesús. Muy bien, una frase bonita del versículo 7 dice, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser un pueblo santo. Qué bonito, mis amigos, qué bonito cómo se conjuga el amor de Dios. Son ustedes amados de Dios, pero también se conjuga la fortaleza de ser apartados para Dios. Ser un pueblo santo significa, la palabra santo significa que es apartado de lo común para un servicio para Dios. Entonces, mis amigos, se conjuga el amor y la gracia de Dios, pero también se deja ver que deberíamos nosotros vivir una vida íntegra, una vida consagrada, una vida de fe a nuestro Padre Celestial. Muy bien. Versículo 8 presenta un poquito más de la introducción. Dice, le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Aquí hay una expresión importante, en todo el mundo. Para ese tiempo, Pablo consideraba que el Evangelio había llegado a muchas partes, que por muchos lugares se hablaba, se decía del cristianismo, y en este caso también se comentaba de la fe de la iglesia en Roma. Con esto decirles, mis amigos, que Pablo estaba pensando que el Evangelio ya se estaba predicando en todo el mundo y que Cristo vendría pronto, porque ese fue uno de los lineamientos. Jesús dijo, y será predicado el Evangelio a todo el mundo para testimonio, y entonces vendrá el fin. Así que para Pablo era una alegría muy grande decir esta expresión, que se sabe de ustedes en todo el mundo. Versículo 9, hay algo que me parece importante subrayar. Dice que él se acordaba de la iglesia de Roma en todas sus oraciones. Dice, día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando el evangelio acerca de Jesús. Mis amigos, la oración intercesora. Pablo no conocía a estos hermanos, es decir, no había ido allá. Conocía a varios porque se habían encontrado en otros lugares, en otras iglesias, pero él no había ido a Roma. Pero les dice, yo los recuerdo a ustedes todo el tiempo, de noche y de día. Cuando yo oro, los menciono a ustedes y a sus necesidades, y le pido a mi Dios por ustedes. Mis amigos, qué valioso cuando alguien ora por ti. Qué valioso cuando alguien se acuerda de ti en sus oraciones, pero sobre todo qué valioso es cuando tú cada noche te dedicas a orar por las personas que te amas, por tu iglesia, por tu grupo pequeño, por aquellos hermanos que lo necesitan. No sabes cuán valioso es esto. Muy bien. Pablo también explica que él había querido ir, pero no había tenido la oportunidad. Ayer vimos cómo terminó llegando a Roma. No fue el viaje sencillo, pero llegó. Y finalmente, versículo 18 nos hace una introducción al tema importante que va a tratar aquí en esta carta de Romanos. Versículo 18 dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Esta palabra o esta expresión, la ira de Dios, puede ser como un poco difícil de comprender para algunos, porque podrían pensar, Dios tiene una ira, Dios es vengativo, Dios tiene un enojo. Bueno, a lo largo de los evangelios nosotros vimos que evidentemente Dios aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es destrucción y muerte. Mira, si lo comparáramos con una enfermedad, y piensa en alguien a quien tú amas, no sé, un ser querido, un hijo, y tú dices, está enfermo de cáncer. Evidentemente tú amas a la persona, pero aborreces esa enfermedad. Bueno, para comprender que Dios nos ama a nosotros, pero aborrece el pecado. En ningún momento nosotros debemos pensar que el pecado es algo inofensivo, algo agradable o algo que, bueno, pues todos lo hacen, quizá no haga daño. Amigos queridos, es como el cáncer. Quien tiene esta enfermedad sabemos que está en un grave riesgo de morir o un grave riesgo de complicaciones terribles. De igual forma,
Cuando alguien está lejos de Dios y vive lejos de Dios y está sin Dios, está en pecado y eso lo va a destruir finalmente y se va a perder. Entonces, cuando aquí dice que la ira de Dios se muestra desde el cielo, tiene que ver que cuando Dios se separa, cuando una persona cierra su corazón a Dios, cuando una persona definitivamente no quiere nada con Dios, Dios ya no está en su vida, las manifestaciones del pecado se presentan y las manifestaciones del pecado, todo lo que implica pecar, pues lo destruyen. Y aún es que Dios no puede, mis amigos, Dios es todo amor y profundo amor, pero Dios no nos puede obligar, Dios no nos puede forzar, Dios no nos puede hacer que aceptemos su gracia, su amor y su misericordia. Entonces, si Él se retira, se manifiesta lo que aquí se le llama la ira de Dios y básicamente son pues las consecuencias de los pecados. Del versículo número 21 al 23 nos deja una... del versículo 20 hay una idea muy importante que hay que resaltar. Dice, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Fíjate que esto lo que quiere decir, y aquí en esta versión se deja bien claro, es que aunque no hubiera Biblia, la naturaleza nos da una idea de que hay un Dios creador. El mundo de alguna manera nos deja ver que hay un creador. Entonces lo que aquí Pablo dice, mira, es que a simple vista las cualidades invisibles de Dios se manifiestan. Así que no hay excusa para decir no hay Dios. Hay un Dios. La conciencia del ser humano. El ser humano tiene una conciencia que le dice que hay algo que es incorrecto, que hay algo que es bueno, que hay algo que es malo. Entonces Pablo dice, no tienen excusa. Sin embargo, el ser humano se ha negado a reconocer a Dios y por el contrario, se han hundido en la oscuridad y la confusión. Versículo 23. Y ellos le han rendido culto a la creación más que al Creador. ¿Por qué? Porque ellos andan adorando aves, animales de cuatro patas, de reptiles. Ellos adoran. Aún mismo el ser humano ha adorado a otros seres humanos sin reconocer o olvidando que hay un solo Dios todopoderoso. Es un solo Dios el que merece nuestra única adoración y nuestro único reconocimiento. También cuando versículo 24 en adelante, pues nos presenta básicamente lo que significa vivir lejos de Dios. Dice que Dios, versículo 24 en la Nueva Traducción Viviente, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaba su corazón. Esta versión se entiende mejor. Dios los abandonó para que hicieran las cosas vergonzosas. Porque hay otras traducciones, por ejemplo, en la Reina Valera dice Dios los entregó a pasiones vergonzosas, como que tiene la idea de que Dios los impulsa, los motiva o los empuja a hacer lo malo. Bueno, es por las traducciones, las palabras a veces nos cuesta entenderlo, pero miren, cuando Dios deja al ser humano, lo abandona, el ser humano fluye de su naturaleza pecaminosa todo lo malo, adorar a otras personas, adorar a la creación más que al Creador, y nacen pasiones vergonzosas. Y en este caso, por ejemplo, el 26 dice, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Y los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Miren cómo, versículo 29, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes, traidores y muchas más. Mis amigos, lo que aquí Pablo nos está dando en esta introducción de esta carta es, él le pertenece a Cristo, fue llamado para predicar el Evangelio.
La iglesia es una iglesia que se debe apartar del mal porque son gente santa consagrada a Dios. El ser humano ha tenido la posibilidad de reconocer que hay un Dios a través de la naturaleza y de la conciencia, pero como ellos se han endurecido y se han oscurecido en sus pensamientos, Dios se ha apartado, y cuando Dios se ha apartado, ellos se han entregado a perversiones cada vez más y más y más y más profundas, todo tipo de engaño y de maldad. Yo te pregunto, 2000 años después, ¿Pablo tendrá razón? Mis amigos, el ser humano poco ha cambiado. Poco ha cambiado. Los griegos y los romanos hacían perversiones tan o peores como las que hoy se hacen, y la maldad sigue estando en las mismas condiciones. Por tanto, el ser humano está completamente perdido, sin Dios, y no tiene la esperanza de poder ser transformado. Querido Padre Celestial, esta mañana estudiamos tu palabra y nos damos cuenta que el ser humano está condenado al pecado y a la maldad, y no tiene forma de salvarse por sí mismo. Vemos una lucha muy grande contra nuestra propia naturaleza, contra lo que nosotros somos, y estamos perdidos. No podemos salir de este hoyo por nuestra propia cuenta. Necesitamos tu bendición. Guíanos, Señor, y que tu palabra nos siga mostrando que solamente en ti hay esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Abre tu corazón al Señor, y el Señor quiere escucharte esta mañana.